He titulado el sermón de hoy, ¿qué de la enfermedad? ¿Qué de la enfermedad? ¿Por qué enfermamos? El texto que voy a utilizar principalmente es el versículo 3 de Juan capítulo 11. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Fue un aviso de súplica. Fue un mensaje corto, sencillo, simple, pero con una lección profunda. Podemos sacar varias lecciones. Y bueno, el pensamiento principal es, ¿por qué enfermamos? ¿Por qué enferma y muere la gente? Lo primero que quiero guiarles es a considerar la fe de estas dos mujeres. Ellas se volvieron a Jesús en la hora de necesidad. Bienaventurada la familia que tiene este recurso, que en tiempo de aflicción real puede acudir a Jesucristo. Acudieron a Jesús como un pastor. Acudieron a Jesús como su amigo todopoderoso, como su hermano disponible en la adversidad. Evidentemente, estas dos mujeres son diferentes en temperamento. Hemos visto otras imágenes de ellas, como cuando una se sienta a los pies del maestro y disfrutaba la instrucción, mientras la otra estaba apresurada, ocupada en algunos quehaceres. Definitivamente son dos personalidades, dos caracteres totalmente diferentes, pero en este asunto están totalmente de acuerdo. En la adversidad, piensan ellas, en la adversidad, ¿quién nos puede ayudar sino Cristo? ¿Quién nos puede ahora auxiliar si no es Jesús? Cristo era el refugio al que acudieron en la hora de la necesidad. Esa es la escena, ese es el marco. Realmente hay fe en estas dos mujeres, una fe real, una fe genuina en Jesucristo como el pronto auxilio para su momento de aflicción. Vemos, decía yo hace un momento, hay sencillez en sus palabras, hay humildad en su mensaje acerca de su hermano Lázaro. Lo llaman el que amas. Bien pudieron decir el que te ama. Bien pudieron decir aquel con el cual tú has pasado tiempos fraternales, como si eso fuera meritorio para Lázaro. Nosotros a veces procesamos de esa manera. A veces cuando queremos mediar, argumentamos los créditos de la persona que queremos favorecer. Pero estas mujeres no usaron esa táctica. Ellos van directas, con humildad, con sencillez. Tienen un apuro. Su hermano está enfermo. Murió de esa enfermedad. Pero ellas lo llaman el que amas. Marta y María habían aprendido. Esto es muy importante, parece muy sencillo, pero es muy importante. Lo que ellas habían aprendido es que el amor de Cristo por ellas y no el amor de ellas por Cristo. El amor de Cristo por ellas y no el amor de ellas por Cristo es la base verdadera de la expectativa.
es realmente el verdadero cimiento de su esperanza. Y hermano querido, hermana amada, la base de tu expectativa en tu relación con Dios, el cimiento de tu esperanza, no es cuánto amas a Dios, no es cuántas habilidades o talentos tienes, o incluso don o dones. No es cuánto sabes y cuánta experiencia acumulas, es si Él te ha amado. Es por eso que esta lección es primordial, es básica. El que amas. Ellas no dicen el que te ama entrañablemente. Él ha mostrado su amor por ti. No, he aquí el que amas. Ahora, la circunstancia, hemos leído casi todo el capítulo 11 de Juan y nos hemos dado cuenta de cuál es la circunstancia que están viviendo estas creyentes. Nos revela su necesidad. He aquí el que amas está enfermo. He aquí el que amas está enfermo. Hermanos, Lázaro en 2 o 3 ocasiones se encuentra con Jesús. Jesús visitaba periódicamente esta casa. Debió ser una familia bendecida, disfrutando la comunión con Jesucristo. Él era un buen hombre, era un hombre convertido, era un creyente regenerado, santificado, gozaba de la amistad de Jesús, era un heredero de la gloria y sin embargo, enfermo. Y sin embargo, enfermo. Y de esa enfermedad, por cierto, murió. Por lo tanto, primera lección, podemos afirmar que la enfermedad no es una señal que Dios esté disgustado. Podemos entonces afirmar que la enfermedad no es una señal de desagrado de parte de Dios. Algunas personas así lo manejan. Es muy triste escuchar incluso a personas que profesan fe en Cristo cuando le pasa algo a alguien, no sé, tal vez pérdida de empleo, pérdida de salud o una relación dañada, y dicen, pues quién sabe qué estará haciendo. Dios está tratando con él. Como si Dios fuese alguien que solamente está observando a ver qué es lo que haces mal para venir y corregir. Lázaro es un creyente, goza la amistad de Jesús, es uno lavado en la sangre del Cordero, es un heredero del cielo. Sin embargo, está enfermo. Y por cierto, de esa enfermedad, él murió. Así que nuestra primera afirmación es que la enfermedad no es una señal de que Dios esté disgustado. La enfermedad, hermanos, tiene por intención ser una bendición para nosotros y no una maldición. La enfermedad tiene por diseño de Dios la intención de sernos una bendición y no una maldición. La Escritura dice que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. El texto literalmente dice así, un texto que ustedes conocen en Romanos capítulo 8 y el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que nos preguntaríamos, ¿cuántas cosas abarcan todas las cosas? Y todas las cosas, hermanos, comprende todo aquello que abarca nuestra vida. Y entre ellas, la enfermedad. Todas las cosas, hermanos, son para bien. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 22 y 23, dice, sea el mundo
sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Por lo tanto, el creyente, hermanos, por lo tanto, el cristiano puede afirmar que la enfermedad no viene como una maldición. Es bienaventurado el creyente, bienaventurada la familia que puede decir cuando la enfermedad le visita: esto es de la mano de mi Padre Celestial. Imagínense cuánta paz y cuánto gozo y cuánta gloria para el Salvador será de la boca de esa persona que diga: esto es de la mano de mi Padre Celestial, y no me dará más que aquello que yo pueda sobrellevar. Me dará solamente lo necesario. Sí, sin duda alguna es una bienaventuranza para la persona o la familia que cuando la enfermedad les visite puedan decir que hemos de recibir solamente lo bueno y no lo malo. Cuando la esposa le dijo a Job: ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y déjate morir. Y Job dijo: ¿qué? ¿Hemos de recibir solamente lo bueno y no lo malo? ¿No todo proviene de la mano de Dios? ¿No creemos en un Padre Celestial que cuida tierna y afectivamente a sus hijos? El tema de la enfermedad requiere atención. Es un tema que con frecuencia miramos y debemos mirarlo de frente. Es un tema que debemos mirarlo de frente. No se necesita ser un profeta. No necesitamos un vidente para decir que un día la enfermedad viene a nosotros. Va a venir. Va a venir. Así que demos atención a este tema y pidamos al Señor nos asista y guíe para que obtengamos el mayor provecho. Así que yo quiero compartir con ustedes, en primer lugar, la preponderancia universal de la enfermedad. La preponderancia universal de la enfermedad. Presentar la prueba de esto equivaldría únicamente a abundar en un hecho que salta a la vista. Tal vez diga: predicador, yo no he venido aquí para que usted me diga que la enfermedad existe. Sí, yo creo que no viniste a eso, estoy de acuerdo. Pero permíteme solamente unos minutos. Debemos considerar este hecho como algo real. Porque a menos que Dios disponga otra cosa, será una enfermedad la que te haga cruzar a la eternidad. A menos que Dios disponga otra cosa, será mediante una enfermedad que Él te haga llamar a su presencia. La enfermedad está en todas partes, en todos los continentes, en todas las naciones, en todas las ciudades, en los lugares fríos y en los lugares cálidos. Hombres, mujeres y niños y niñas se enferman. La enfermedad está en todas las clases sociales. La enfermedad se encuentra entre creyentes y no creyentes. La gracia no da al creyente ninguna inmunidad. Pues el propio Pablo, el campeón de esta enseñanza, suplicó al Señor para que el Señor apartara de él un mal que le aquejaba. Y el Señor le respondió que él descansara en su cuidado, que en su gracia él podría soportar el mal cualquiera que éste fuera. Así que la gracia de la salvación o el creer en Jesucristo no nos hace inmunes.
El dinero no puede comprar la excepción de la enfermedad. El rango no puede prevenir sus asaltos. Los reyes y sus súbditos, el Señor y sus siervos, los ricos y los pobres, los educados y los incultos, los maestros y los alumnos, los doctores y los pacientes, todos por igual se inclinarán ante este enemigo. Recuerdo a un querido amigo. Dios le usó a él para iniciar este trabajo aquí hace muchos años. Cuando yo vine aquí, él no estaba asistiendo por alguna razón. Le busqué e hicimos muy buena amistad. Tal vez por unos 10, 12 años convivimos en una estrecha amistad y colaboración para el ministerio. Él tuvo que retirarse, él era médico de profesión. Yo lo extrañé al principio y después también porque su servicio médico era acertado y también gratuito. Así que él se retiró y se fue a Nuevo León, a Monterrey, y vino, no estoy seguro, tal vez unos 6 meses, unos 8 meses. El hombre venía enfermo y me dijo sorprendentemente: pastor, solamente vengo a despedirme de ti. Tengo un mal terriblemente desarrollado y no hay más para hacer. Un médico, tal vez tendría como unos 70 años, tal vez. Estaba sorprendido realmente. Y me sorprendió también la tranquilidad con la que se expresaba. Como 2 meses, 3 meses después, el Señor lo llevó a casa. No hay manera de eludir la visita de una enfermedad. Va a venir, sin duda alguna va a venir. La enfermedad es con frecuencia una de las pruebas más humillantes y penosas que puede venir a una persona. Una enfermedad puede convertir al más fuerte en un ser tan débil que el peso de una langosta le parecerá demasiada carga. Según Salomón, si usted quiere leer esto, Salomón así lo explica o lo define. Eclesiastés 12 y el verso 5. La enfermedad puede hacer de un hombre fuerte a un hombre sumamente débil, que cargar una langosta le resultaría una pesada carga. Ahora, ¿cómo debemos nosotros interpretar este hecho? La preponderancia de la enfermedad. ¿Cómo podemos explicarlo? ¿Cómo? ¿Qué respondemos o qué responderemos a nuestros hijos cuando nos pregunten: papá, mamá, ¿por qué enferma y muere la gente? ¿Por qué enfermó mi abuelito, papá? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a contestar? Es aquí donde las distintas religiones y filosofías no tienen una buena respuesta, no tienen una respuesta satisfactoria. Podemos suponer por un instante que Dios creó la enfermedad y la dolencia al principio. Podemos imaginar que aquel que hizo el mundo con tan perfecto orden fue a su vez el hacedor del sufrimiento y el dolor innecesarios. Podemos pensar que quien hizo todas estas cosas y todo bueno en gran manera, hizo que la raza de Adán enfermara innecesariamente y muriera. La Biblia, hermanos, nos dice la verdad. Tal idea, como yo he dicho,
podríamos suponer que el mismo creador de tan bello y perfecto orden introdujo también la enfermedad. Él mismo introdujo este mal para aflicción y sufrimiento. Tal idea es malévola, inconcebible, por supuesto. Debe tener otra explicación. La Biblia es la única respuesta satisfactoria. Algo ha venido al mundo y ha destronado al hombre de su posición original y la ha despojado de sus privilegios originales. Algo se metió, algo ha sido metido como un puñado de arena en una maquinaria, dañando el orden perfecto de la creación. ¿Y qué es ese algo? La Biblia, como dije, y los cristianos debemos tener la respuesta correcta. La Biblia nos da la respuesta correcta de una manera breve y sencilla. Allá en el libro de Romanos, vea por favor Romanos 5:12. Como dije, la Biblia de una manera sencilla, con una frase corta nos dice que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado es la causa original de toda dolencia y enfermedad. Es la causa de todo dolor y sufrimiento que predomina en la tierra. La Biblia es el libro que debemos procurar conocer porque nos revela quién es Dios. Y la Biblia también nos dice quiénes somos nosotros. Y nos dice que hemos pecado contra el Dios de la majestad y de la gloria. Y que tenemos un real problema. No es económico, no es de salud, no es de relaciones interpersonales. Es un problema mucho más serio. Los de salud y financieros se pueden solucionar. Las relaciones se pueden arreglar. Pero este en verdad es serio. No hay manera de arreglarlo. Si el hombre peca con el hombre, otro hombre puede ayudarlo. Pero si el hombre peca contra Dios, ¿quién lo puede ayudar? Ah, bendita noticia la del Evangelio. Es aquí donde entra la gloriosa noticia del Evangelio. Cristo Jesús vino para ser el restaurador de lo dañado, de lo afectado. Él es, únicamente Él es el Salvador. El pecado es la causa original de toda dolencia y enfermedad, del dolor y del sufrimiento que predomina en esta tierra. Todo ello es parte de la maldición que cayó sobre el mundo cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y cayeron. Es fruto, es consecuencia. Hermanos, no habría habido enfermedad si no hubiera habido caída. No habría habido enfermedad si no hubiera habido pecado. No sé si han conversado con algún gnóstico o con algún ateo acerca del origen de la enfermedad y por qué muere la gente. Conversen con él y anímenlo a ir a un hospital, a un piso de un hospital y ver aquellos cubículos en que están 3 o 4 personas. Y su mal está tan avanzado que están solamente esperando para que muera debido a la o las enfermedades que están padeciendo. Es un niño,
Apenas tiene 7 años. No sabe discernir entre lo que es bueno y malo. No ha acumulado pensamientos malignos. Pero esa enfermedad lo matará. Es una mujer, tiene aspiraciones. Dejará 2 niños en casa. ¿Quién va a cuidar de ellos? Pregúntale al ateo si es que puede darte alguna explicación satisfactoria. Ayer una hermana me pedía que le apoyara en oración por la enfermedad de un compañero. Obtuvo un receso en su trabajo por una enfermedad. Le llevó a tener anemia, entró en una crisis, lo hospitalizaron de emergencia, terapia intensiva, horas para la tarde. La hermana me comenta que ese compañero ha perdido una lucha y murió. Y en su texto me decía, es un padre joven. No sé si 1 o 2, no sé si niña o niño, pero dejó huérfanos. Preguntémosle a ellos, que son maestros de la filosofía, que pueden argumentar y exponer sus ideologías. ¿Cómo se explica eso? El deísta cree que hay un creador. Él cree en Dios como el creador. Pero un creador que dejó su creación para que funcione según sus propias reglas. El deísta no cree en un Dios que dirige todas las cosas. No cree en un Dios soberano, por supuesto. No cree en la Biblia. Cree en un creador solamente. Presentémosle un caso u otro caso y oigamos su respuesta. Ninguno de ellos tiene una respuesta satisfactoria. Solamente la palabra de Dios. La Biblia responde a las preguntas acerca del predominio de la enfermedad. Ningún otro sistema religioso puede dar una explicación tan clara y contundente. Solo la Biblia valerosamente proclama el hecho de que el hombre es una criatura caída. Y por causa de la caída, separado de Dios. Y si no es por la intermediación de Jesucristo, se perderá 60, 70 u 80 o 100 años y después la eternidad sin Dios y sin gloria. Solo la Biblia aborda ese tema. Y esto me lleva a decir con toda humildad, pero con mucha seguridad, el cristianismo es una revelación del cielo. Solo la Biblia valerosamente proclama el hecho de que el hombre es una criatura caída y con igual valor y con la misma claridad proclama el vasto sistema de rehabilitación para reparar lo dañado, haciéndolo todo nuevo. Y un día la misma creación que ahora está sujeta a maldición, no por sí misma, sino por causa del pecado del hombre, un día también será redimida. Y usted y yo, para que podamos ver el reino de los cielos y entrar en él, necesitamos ser hechos nuevos. Eso fue el mensaje que Jesús dio al maestro de aquel entonces, de nombre Nicodemo. Aunque él todo confuso dijo, ¿y cómo puede ser eso? ¿Puede acaso el hombre volver al vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, tú eres maestro de Israel, tú deberías saberlo.
Solo la palabra de Dios trata con este tema con tanta claridad. Pero yo quiero insistir, aunque se introdujo por causa del pecado, no es una maldición la enfermedad. No es una maldición la enfermedad. Y yo quiero traer a consideración tuya algunos beneficios generales que la enfermedad confiere. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Beneficios generales que la enfermedad confiere. No hablaré de los particulares porque necesitaría mucho tiempo, pero veremos algunos beneficios generales. Creo que es de profunda importancia esta parte de nuestro tema. Yo sé, hermano, amigo, yo sé que la enfermedad es uno de los supuestos puntos débiles del gobierno de Dios en su mundo, acerca del cual les encanta reflexionar a las mentes escépticas. Ellos dicen, ¿puede ser Dios un Dios de misericordia cuando Él permite la enfermedad? ¿Puede ser Dios un Dios de amor cuando Él permite tantos sufrimientos? Él es un Dios de misericordia, ¿por qué no frena esto? Él es un Dios de amor, ¿por qué no evita el dolor y el sufrimiento? Él podría prevenir el dolor y la enfermedad, pero no lo hace. ¿Cómo pueden existir tales cosas? Tal es el razonamiento que con frecuencia aparece en el hombre que quiere culpar a Dios. Admito el dolor y la desdicha que trae consigo la enfermedad. El pastor Spurgeon decía que aunque el roble está de pie, dentro de él hay un gusano que lo está comiendo. Yo le decía en broma a mis hijas, cuando eran chiquitas, acerca de mí, les decía el roble cuando yo no me abrigaba bien. Y decía, hace frío, debería ponerte una chamarra. ¿Dónde has visto un roble con chamarra? Hasta que leí a Spurgeon y dijo, wow, yo soy ese roble. Dentro de mí hay un gusano que está comiendo. Y finalmente acabará con el roble. Esa es una realidad. Admito el dolor y la desdicha que trae consigo la enfermedad. Todavía no sé lo que es padecer una larga enfermedad. Y no sé si el Señor me traiga a una cama pronunciada de una enfermedad incurable. No lo sé. Cuando yo llegue a la orilla del río, sabré que necesito un puente. Ahora no. Cuando llegue la enfermedad, quizá mi Señor me diga, como le dijo a su siervo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y espero que entonces su gracia me lleve a descansar en Él. Yo, hermanos, amigos, no concibo la enfermedad como un mal puro. Yo la veo como un mal, sí, pero con una mezcla de bien. Yo veo en ella un sabio permiso de Dios. Veo en ella una provisión útil. ¿Para qué? Para frenar los estragos del pecado y del mismo Satanás en las almas de los hombres. Dios muchas veces a través de una enfermedad ha frenado la vida disoluta de las personas, llevándoles a considerar que una enfermedad pudiera llevarles a la eternidad. Mira, hermano, si el hombre no hubiera pecado nunca, yo también tendría problemas para discernir el beneficio de la enfermedad. Pero puesto que el pecado ronda en el mundo, entonces puedo ver que la enfermedad es buena.
es un ayo rudo, pero al final es un real amigo para el alma del hombre. Le va a guiar por la senda apropiada, por la senda correcta. Espero que te ayude a considerar lo que voy a decir enseguida. Estamos hablando de los beneficios generales que la enfermedad confiere. Número 1. La enfermedad ayuda a recordar a los hombres que morirán. La enfermedad ayuda porque nos lleva a recordar que moriremos. La mayoría vive como si nunca fuera a morir. No sé si tú eres uno de ellos. Planean y diseñan sus esquemas para el futuro de la manera que el rico insensato de la parábola, ¿recuerdan ustedes aquel hombre inteligente, próspero, que sembró todos sus campos y tuvo una cosecha extraordinaria y tuvo que derribar sus graneros? No cabía su cosecha, fue una temporada exitosa. Y vino un mensajero y le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y de quién será todo esto que tienes? ¿De quién será? Normalmente los seres humanos vivimos, planeamos como si nunca fuéramos a morir. No me malentienda. Quisiera vivir muchos más años. Amo a mi mujer, amo a mis hijas, amo a ustedes. Dios me ha permitido tener muy buenos amigos, pocos, pero muy buenos amigos. Pero estar allá, nada que ver, queridos. Es mucho mejor allá. Y aún así, no estoy diciendo que menosprecio la vida y que quisiera irme ahora. Si el Señor quiere, será cuando Él lo decida. Pero una cosa es eso y otra cosa es vivir como si tuviésemos un contrato de larga duración para nuestra vida. Y con frecuencia, una grave enfermedad es de ayuda para disipar tales ensueños. Una enfermedad nos despierta de tales ensueños y les recuerda a los hombres que deben vivir bien, porque está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27. Y se nos olvida. Por lo tanto, la enfermedad nos recuerda y nos hace enmendar y nos hace corregir. Nos hace mejores esposos, mejores padres, mejores esposas, mejores mamás, mejores cristianos. Nuestra aspiración está allá, aunque cumplimos nuestros deberes aquí. Nuestro tesoro está allá y procuramos ser fieles aquí. Si la enfermedad nos lleva a pensar y actuar de esa manera, no es un enemigo, no es un mal, es un amigo que nos hace bien. En segundo lugar, la enfermedad ayuda para hacer que los hombres piensen seriamente en Dios y en sus almas y en el mundo venidero. La mayoría de la gente, cuando goza de salud, no tiene tiempo para tales pensamientos. Le disgustan, los echa fuera, los considera desagradables. Pero una enfermedad tiene el poder de convocar y de reunir esos pensamientos y ponerlos en consideración. Pensar en Dios es lo más extraordinario que en lo que el hombre puede ocuparse. La ciencia de las ciencias, vaya.
la ciencia de las ciencias, que puedas dedicar al día, a la semana, al mes, al año, minutos y horas de meditación en Dios, el hacedor de los cielos y de la tierra. Que puedas considerar su glorioso plan de redención. Pero cuando hay salud, y como alguien dijo, y si se añade dinero y amor, ¿quién va a pensar en la eternidad? Oímos no hace mucho con tristeza de jóvenes de aquí. Una de ellas fue compañera de una joven de nuestra iglesia. Oyendo, creo, de Río Bravo. En un accidente murieron 4 jóvenes allí. ¿Alguna ocasión ellos tuvieron un momento para pensar en Dios? ¿Para pensar en sus almas? ¿Para pensar en la eternidad? No lo sé, pero normalmente, no lo sé de ellos, pero normalmente cuando hay salud, no pensamos en eso. Pero la enfermedad, hermana y hermano, tiene ese poder. Convoca esos pensamientos y los ponemos a consideración. Aún, hermanos, el perverso rey, ¿han oído de Ben-Hadad? ¿Saben quién es el rey Ben-Hadad? Aquel hombre que Dios dijo a Elías que tenía que ungir como rey a Ben-Hadad, y este hombre más tarde, varios años, él enfermó, y cuando oyó que Eliseo vino, él llamó a Hazael y le dijo: toma unos presentes y llévale al varón de Dios, a Eliseo, y pregunta por mi estado de salud. ¿Recuerdan eso? Si no lo recuerdan, se encuentra el segundo libro de Reyes, capítulo 8. No tiene que buscarlo si no quiere, pero puede anotarlo y buscarlo después. Y entonces, él, cuando enfermó, preguntó a Eliseo acerca de su salud, acerca de que si sobreviviría. Ya ustedes la historia tal vez la saben, que Eliseo le dijo: sí va a vivir, pero va a morir. Porque el mismo hombre que le llevó el mensaje, él mismo lo mató. El mismo Ben-Hadad, con toda la maldad de su corazón, en un momento de enfermedad, pensó en su alma, pensó en su bienestar. Otro ejemplo son los marineros, aquellos que estaban asustados por la gran tormenta que Dios trajo para desembarcar a su siervo. Dios no quería a su siervo en ese barco, abajo. Y la única manera fue trayendo una fuerte tormenta. Bueno, estos paganos, al ver tan cerca la muerte, ellos clamaron cada uno a su Dios. Oh sí, la enfermedad y la proximidad de la muerte tiene ese poder. Por eso digo, la enfermedad no la veo como un mal puro. Viene mezclado, tiene un propósito bueno. Y el propósito bueno, como hemos dicho en primer lugar, nos lleva a considerar que somos de paso. También nos lleva a considerar en nuestros pensamientos con seriedad acerca de Dios, acerca de nuestra alma, acerca de nuestra eternidad. Otro beneficio que se deriva de la enfermedad
es que ayuda a las personas a suavizar sus corazones y les enseña sabiduría. Oh sí, puedes conversar con alguna persona que después de una enfermedad ha enmendado. El corazón natural es tan duro como una piedra. No puede ver ningún bien en nada que no sea en este mundo y ninguna felicidad que sea fuera de él. Una larga enfermedad a veces es de mucha ayuda para corregir tales ideas, porque expone el vacío y la falsedad de lo que el mundo llama cosas buenas y nos enseña a guardar las cosas que nos da Dios con las manos abiertas. No así como los bebés. Los bebés así nacen, ¿verdad? Incluso algunas veces tienen que hacer esto al niño y asearle sus manitas porque la van a cerrar otra vez. Esa es nuestra condición natural. Pero Dios nos muestra muchas veces que esas cosas que te da, lo que sea, y las que sean, y cuantas sean, tenlas así, porque el que da es el mismo que retiene, según su propósito y según su tiempo. El hombre de negocios se da cuenta que en sí el dinero no es todo lo que el corazón requiere. La mujer vanidosa encuentra que los vestidos de moda y las fiestas y las conversaciones de esas celebraciones son realmente vacías y miserables en la habitación de un enfermo. Si una enfermedad enternece tu corazón, si una enfermedad suaviza tu corazón, si una enfermedad te lleva a rendirte humildemente delante de su Señor, de tu Señor, no es malo. Finalmente, la enfermedad ayuda para probar la religión de los hombres. No hay muchas personas que no tengan una religión. Hay miles de religiones. Y hay personas que sostienen su religión. Algunos, su religión es no tener religión. Su religión es no creer en Dios. Son religiosos finalmente. Pero hay muy pocas personas que su religión puede pasar la prueba de un momento difícil como el de Marta y María. Ellas ven a su hermano enfermo y acuden al que creen puede ser de su ayuda, a Jesús, diciéndole: he aquí el que amas está enfermo. Están confiando en Dios, están esperando en Dios y saben que solamente Él puede socorrerles. Su fe fue probada y salió victoriosa. La mayoría de las personas están contentas con tradiciones recibidas de sus padres. Espero que no aquí, pero en muchas iglesias su credo es el de sus padres. Solamente. No tienen una experiencia personal. No pueden decir claramente y personalmente que Jesús es su Señor. Ellos solamente poseen una experiencia tradicional que recibieron de los suyos nada más. Bien, con frecuencia la enfermedad lleva a estas personas a darse cuenta de lo frágil de su religión, dándose cuenta que por años han estado adorando a un Dios desconocido. Ahora, hermanos, yo no afirmo, no he afirmado, y yo no afirmaré nunca que todas las personas que enferman reciben estos beneficios. Porque hay miles y miles de personas visitadas por la enfermedad y evidentemente no aprenden ninguna lección. Y algunos incluso se endurecen en su pecado. No he dicho, no diré que todas las personas reciben beneficios.
Miles y miles pasan a la tumba a través de una enfermedad. Y sin embargo, nunca recibieron ninguna impresión espiritual mientras vivieron. Y enfermaron y murieron. No les sirvió absolutamente de nada. Pero he tratado de enseñar, y sí lo creo, y lo afirmo, que en muchos casos la enfermedad ha producido las impresiones como las que he mencionado. Y en muchas mentes la enfermedad, hermanos, lleva a la consideración seria de su paso en este mundo. Les lleva a la consideración de su relación con Dios. Puedo afirmar, hermanos, que la enfermedad puede ser llamado el día de la visitación de Dios. La enfermedad, una enfermedad, puede ser el día de la visitación de Dios. Yo creo que la enfermedad con frecuencia prepara el camino para el misionero y hace que el incrédulo preste oído atento a las buenas nuevas del Evangelio. Porque, hermanos amados, es cierto que enfermaremos. Es cierto que también moriremos como todos los demás. Porque es consecuencia del pecado. Todos un día moriremos, según Hebreos 9:27. Está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero los creyentes tienen la esperanza bienaventurada, habiendo sido perdonados sus pecados y habiendo reconciliado con Dios. Ahora tenemos una esperanza bienaventurada de encontrarnos con nuestro Dios y Señor. Hermanos, la enfermedad no es del todo malo. La enfermedad sí trae dolor, trae tristeza. De hecho, hemos visto en el seno de nuestra iglesia partir a hermanas, hermanos, mediante el carruaje de una enfermedad. Hemos orado con súplica a Dios y Él ha tenido a bien glorificar su nombre, concediéndonos entre nosotros la recuperación de uno u otro de nuestros hermanos. Y ver a una persona o una familia en un momento dado con tristeza, con aflicción, con angustia, recuperar la alegría y el gozo y la renovación de su compromiso con Dios, expresándolo con gratitud. ¿Ves la sabiduría y el cuidado de Dios? No es del todo malo. Sin duda alguna, todas las cosas ayudan a bien aquellos que son amados por Dios. La enfermedad confiere grandes beneficios. Por lo tanto, no tenemos derecho a murmurar de ella, ni quejarnos de su presencia en el mundo. Más bien, debemos dar gracias a Dios que Él nos permitió creer en Él y tener ahora esta esperanza. Y si llegara a nuestra casa la enfermedad, tomémonos de las manos de nuestro Señor y podemos usar las mismas palabras de estas creyentes. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y sin duda alguna vendrá el consuelo que como bálsamo sanará y fortalecerá tu fe y tu alma en relación con Dios. Dios quiera que sea así. Oremos. Padre Dios, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por permitirnos ver en tu palabra que la enfermedad
vino como una consecuencia por la decisión de desobedecer tu mandato expreso de nuestros padres Adán y Eva. Pero también, Señor, vemos por tu palabra que la venida de Jesús y su victoria sobre el pecado hace, Señor, y hará llevadero cada momento de aflicción por el cual nosotros habremos de pasar. Oh sí, Señor, nos gusta y celebramos disfrutar de salud. Nos alegra ver la alegría, la fortaleza de nuestros niños y de nuestros adultos mayores, Señor. Con gozo nos proponemos, Señor, a disfrutar de la vida. Pero, Señor, una enfermedad nos trae muchos resultados, muchos beneficios. Generalmente, Señor, aquel que nos lleva a considerar que somos de paso. También aquel que nos lleva, Señor, a tener pensamientos acerca de ti, acerca de nuestra alma, acerca de nuestra eternidad. También, Señor, que nos humillan, enterneciendo nuestro corazón, que por naturaleza es duro, es impío. También, Señor, porque nos lleva a aprobar nuestra fe, la cual descansa en Jesucristo, nuestro fundamento sólido. Señor, concede que tu palabra nos lleve, Señor, a la gratitud y a fortalecernos, Señor, si viniera a nuestra casa la enfermedad. No viene como un enemigo, sino como un aliado. No viene como una maldición, sino como una bendición para hacernos recordar que somos de paso y que es necesario que esta carne, Señor, sea vuelta al lugar donde fue tomada para que podamos tener un cuerpo nuevo, semejante al de nuestro Señor y Salvador. Bendice tu palabra, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.